Buenos días, soy el pastor Salvador Salazar y esta mañana quiero compartirte una lección más que podemos observar en la historia del hijo pródigo. La actitud de un padre amoroso que sabe tratar a su hijo que está desperdiciando su vida. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud hacia algún miembro de nuestra familia que observamos que está desperdiciando su vida? En primer lugar, tenemos que tener cuidado con el sentimiento de culpa. El padre del hijo pródigo no permitió que su hijo le transmitiera la culpa a él. Los pródigos, los que están desperdiciando su vida, son muy buenos en eso, en echarle la culpa y la responsabilidad de sus malas decisiones a los que les rodean. Los padres o los hijos que ven con tristeza cómo su familiar desperdicia su vida, muchas veces tienen que cargar también con el sentimiento de culpa porque los hijos o los padres pródigos se los han transmitido. La Biblia es clara, la Biblia dice que cada quien dará cuenta de su vida. No se vale echarle la culpa a los demás de nuestras propias decisiones. Es cierto que los padres o los hijos podemos ser de influencia para los demás, pero esa influencia no es definitiva. Hay padres malos cuyos hijos son ejemplares y hay hijos malos cuyos padres son ejemplares. Así es que ten cuidado que no te transmita el sentimiento de culpa tu familiar pródigo. Otro aspecto importante es desarrollar un espíritu de perdón. El padre del hijo pródigo no guardó rencor o resentimiento hacia su hijo, lo recibió de una forma amorosa. Aunque el hijo pródigo venía apestando a cerdo, fue recibido. El corazón del Padre fue movido a misericordia. Tenemos que pedir ayuda a Dios para tener la capacidad de perdonar. El Padre esperaba ansioso el momento del regreso del pródigo y estaba preparando su corazón para perdonarlo cuando su hijo regresara. El perdón del Padre no fue como un favor o con aire de superioridad. El padre no vivió recordándole todo el tiempo su error o su fallo a su hijo pródigo, ni tampoco con amenazas o indirectas. El padre lo trató como si nunca se hubiera ido. Tenemos que tratar a nuestros pródigos como si nosotros también hubiéramos fallado. Nosotros no somos perfectos. Es un perdón que restaura al hijo y lo restituye a la posición que tenía antes de irse. Otro aspecto importante es mantener los canales de comunicación abiertos. El hijo pródigo volvió porque sabía que su padre lo recibiría. Es cierto que no compartimos su conducta, sus actitudes, que no estamos de acuerdo, pero eso no significa que tenemos que cortar la comunicación, sino cuando vuelvan en sí, ¿cómo acudirán a nosotros si saben que los canales de comunicación han sido rotos? Podemos manifestarles que no estamos de acuerdo con la conducta, pero podemos mantener los canales de comunicación abiertos. El hijo pródigo o los pródigos a veces nos presionan para que rompamos la comunicación con ellos. En ese momento más vale interrumpirla por un instante, por un momento, pero dejar siempre los canales de comunicación abiertos. Otro aspecto importante es recibir al pródigo con reglas, no sin condiciones o dejándoles vivir a su aire. Si pueden, ellos se aprovecharán nuevamente para llevar una conducta equivocada, además de que serían un mal ejemplo y una mala influencia para el resto de la familia. Debemos cuidar también al resto de la familia del mal ejemplo del hijo pródigo o del familiar pródigo. Hay padres que ceden al chantaje de sus hijos con tal de tenerlos en casa. No debemos pagar el precio de rebajar las demandas o las reglas en el hogar con tal de tenerlos ahí. Es una tentación que podemos tener para retenerlos. Tampoco es necesario establecer muchas reglas, pero sí algunas reglas estratégicas que puedan controlar y encauzar la conducta de el hijo pródigo. Así es que con la actitud y la conducta del Padre podemos aprender cuál debe de ser nuestra actitud o nuestra conducta hacia nuestros familiares que desperdician su vida. Tenemos que tener cuidado con el sentimiento de culpa, que no nos lo transmitan. Tenemos que desarrollar un espíritu de perdón, pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo, mantener los canales de comunicación abiertos y finalmente establecer reglas y pedirle a los pródigos que las respeten. Si hacemos eso, hay muchas posibilidades de que podamos recuperar a nuestros familiares pródigos como lo hizo el padre de esta historia. Que Dios te bendiga.